Seguimos con la justicia, con los representantes, por lo menos desde dos aspectos diferentes, desde el ejercicio de la judicatura y desde el ejercicio de la profesión de la abogacía en el área del derecho de familia. Y para ello, como les dijo Juan Antonio García Amado, está con nosotros y le agradecemos que esté presente Pilar Robles, que es magistrada aquí en León, en el área del derecho de familia, y don Carlos Texidor, que es abogado litigante, si es que el término en España se ajusta, en Madrid, si mal no recuerdo, y nos van a hablar con el compromiso a sangre y fuego, nos van a hablar muy brevemente. ¿Cómo es el apellido? Texidor. Muy brevemente sobre las cuestiones que serán disparadores seguramente de otra ronda de preguntas, y esta ronda de preguntas también la limitaremos. Ya no está Juan Antonio, que es el bueno de la película. La limitaremos a 3 o 4 preguntas muy breves, sin alocuciones previas, sobre la cuestión de familia. Nuevamente agradecido a ustedes y a los disertantes. Los escuchamos muy atentamente. Pilar, su palabra. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario, y lo que vamos a hacer ahora pues, es un cambio de tercio en toda regla. Como decía mi compañero Óscar, él hablaba de los Sanfermines. Los Sanfermines van a ser el día 7 de julio, que es una de las principales fiestas que hay en el país, y en los toros se habla siempre del cambio de tercio. Pues aquí estamos haciendo un cambio de tercio y vamos a pasar del penal al civil. Así que, y en concreto vamos a hablar de familia. Bueno, como ustedes conocen, la familia comprende una serie de materias, que es todo lo relacionado con el matrimonio, la separación, el divorcio, la protección de menores, la capacidad de las personas, los procedimientos derivados de la liquidación de las sociedades gananciales que se producen en el supuesto del divorcio y de la separación. Abarca el tema relativo a las tutelas, a las curatelas, a las guardas, los expedientes de jurisdicción voluntaria que se plantean en relación a los temas de familia, y también los internamientos involuntarios. Todo esto es lo que ve en España un juzgado de familia. Los juzgados de familia en España no están generalizados. Solamente existen en aquellas poblaciones o localidades que el Consejo General del Poder Judicial, por el número de asuntos que hay, por la cantidad de asuntos que hay, considera que hay que especializar un juzgado de primera instancia en familia. En concreto, en esta ciudad de León tenemos 2 juzgados de familia. Donde no existen juzgados especializados en familia, que es muy interesante que existan, por la razón de que permite la unificación de criterios, y además el juzgado de familia cuenta con el equipo psicotécnico que tiene psicólogo y tiene trabajadores sociales, pues donde, como digo, no existen juzgados especializados en familia, el conocimiento de estos asuntos lo lleva el juzgado de primera instancia, encargándose de resolver un juez unipersonal. Y en aquellos sitios donde la jurisdicción es mixta, es decir, donde no hay los partidos judiciales, donde los juzgados son de primera instancia e instrucción, es decir, que tienen competencias en materia civil y en materia penal, lo lleva el juez que está al frente de estos juzgados. Contra las resoluciones que se dictan en primera instancia cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante las audiencias provinciales. En cada ciudad de España hay una audiencia provincial. La audiencia provincial funciona con salas civiles o salas penales, y donde las ciudades son más pequeñas por el número de población, las audiencias son mixtas, con competencia civil y penal. Vale, pues donde las secciones civiles son las que se encargan de llevar, lógicamente, los asuntos de familia. Hay secciones civiles, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Valladolid, que están especializadas y solamente llevan el tema de familia, pero en otras ciudades no están especializadas. En León, por ejemplo, la sección primera, somos 2 secciones civiles y una penal. La sección primera está especializada en derecho mercantil. La sección segunda, por una serie de razones que no vienen al caso, queremos la especialización en civil, pero no acabamos de conseguirla. Pero en este momento, dada toda la problemática que ha existido a raíz de la crisis económica que ha vivido este país, en el que se han multiplicado los pleitos derivados de contratos bancarios, todo el tema de las cláusulas suela, de los préstamos hipotecarios, ha dado lugar que la sección que lleva mercantil esté muy saturada de asuntos, y entonces, como compensación, prácticamente todo el civil lo está viendo mi sección.
Contra los asuntos que conocemos nosotros, si dictamos sentencia, no si dictamos auto, si dictamos sentencia en materia de familia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo por interés casacional. ¿Cuándo es el interés casacional? El interés casacional es cuando la audiencia dicta una resolución infringiendo la doctrina del Tribunal Supremo, cuando entre las audiencias provinciales se están dictando sentencias contradictorias, o cuando se está aplicando una norma con menos de 5 años que está en vigor y no hay jurisprudencia en relación a ella. Fuera de estos casos no cabe la posibilidad de plantear recurso de casación en los supuestos, como digo, de familia. Bien, ¿y cuáles son los problemas que más litigiosidad los temas de familia nos dan en los juzgados de familia y en las audiencias? Indudablemente todo lo relacionado con el tema del matrimonio, de las separaciones y del divorcio. Básicamente es lo que más trabajo nos da. Yo diría que el 50% del trabajo que tenemos en nuestros juzgados de familia o de primera instancia que llevan el tema o en las audiencias deviene de ese tema. Como en España la separación y el divorcio se consigue muy fácilmente, no hace falta tener ninguna causa específica, basta que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Transcurridos 3 meses, los cónyuges de común acuerdo pueden pedir la separación o el divorcio o pueden ir a un divorcio contencioso en el caso de no querer ambos, no estar de acuerdo ambos en la separación. Y excepcionalmente, incluso antes del transcurso de los 3 meses, cuando uno de ellos haya atentado contra la libertad, contra la integridad física, la indemnidad de la otra, contra la libertad e integridad física, libertad e indemnidad sexual de la otra persona o de uno de los hijos de cualquiera de los miembros de la pareja. En estos supuestos, como digo, pues, no se cuestiona en nuestro derecho las causas del divorcio, no da lugar a ningún problema. El problema lo determinan las medidas que conllevan la separación y el divorcio. Ahí es donde se plantea la gran conflictividad y las grandes cuestiones que vemos en el día a día en nuestro trabajo. Por una parte, el divorcio, como decía, puede ser de mutuo acuerdo. En ese caso se presenta un convenio regulador. Con la última regulación del año 2015, cuando no hay hijos, se puede hacer lo tramita el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, o se puede ir con una escritura pública ante notario, en la que se regulan los efectos y se aprueba, se ratifican las partes y se declara la separación o el divorcio. O puede ser, si no hay hijos menores. Cuando hay hijos menores, esta solicitud y el convenio regulador lo revisa el juez, que es el que determina si está, y lo aprueba, ve el procedimiento y lo aprueba. Cuando hay hijos menores de edad, entonces el juez, como digo, es el que tiene la competencia. Cuando el divorcio es contencioso, bueno, el convenio regulador, por supuesto, tiene que determinar qué pasa con la patria potestad, con la guarda y custodia, con la atribución del uso del familiar y el ajuar, con la pensión, qué pasa con la pensión de alimentos, con las pensiones compensatorias, con la liquidación de las sociedades gananciales, si procede, y demás. Bien, cuando el divorcio o la separación es contenciosa, los temas que más litigiosidad nos dan en nuestros juzgados y en nuestras audiencias es la cuantía de la pensión. Las cuantías de la pensión, para que se hagan una idea, de alimentos para los hijos, nos estamos moviendo entre unos 150 euros y unos 300 euros. Es lo que se viene poniendo por hijo. La ley dice que ha de ser proporcional al caudal y medios de quien tiene que pagarla y a las necesidades de quien lo recibe. Excepcionalmente podemos bajar de los 150 o subir los 300 euros en función, como digo, de la capacidad económica del progenitor que viene obligado a pagar la pensión de alimentos, pero la norma general va entre los 150 y 300 euros. Otro tema que está planteando problemas es la pensión compensatoria. Las pensiones compensatorias cada vez tengo que decir que se fijan menos, porque la mujer cada vez se ha incorporado más al mercado de trabajo, por lo tanto a veces la situación es muy similar, la situación económica entre uno y otro cónyuge es muy similar y no se fijan pensiones. Venimos distinguiendo, bueno, para determinar que es la pensión compensatoria, como ustedes saben, va encaminada a reequilibrar la situación de desequilibrio que se produce a raíz de la separación o del divorcio.
¿Qué venimos nosotros tomando como referencia? La duración de los años del matrimonio es fundamental, la edad de la mujer, la formación que tiene, la capacidad de acceder al mercado laboral. Y sí que les tengo que decir que hoy día la regla general que venimos siguiendo, pues todo ello con excepciones, mujeres de 50 años para abajo, entendemos que tienen más posibilidades de acceso al mercado de trabajo, valorando los otros factores que les habíamos dicho, y entonces ahí la pensión compensatoria la venimos estableciendo con carácter temporal, entre 2 y 5 años como máximo es lo que venimos estableciendo. Mujeres de 50 años para arriba, esto es una norma general, todo tiene excepciones, pero con general, mujeres de 50 años para arriba, entendemos que si no han durante los años, bueno, es fundamental, claro, la duración del matrimonio. Si ha sido un matrimonio de 2 años, por supuesto que la pensión también la establecemos con carácter compensatoria, la establecemos con carácter temporal. Pero si ha sido de larga duración el matrimonio, pues lo que suelen ser pensiones con carácter indefinido. Y el gran tema de debate, y el que está ahora en este momento dando más litigiosidad, el que está dando más modificaciones de medidas, que se planteen procedimientos de modificación de medidas, es el tema de la guarda y custodia compartida. Lo habitual en España era que la guarda y custodia se atribuía a la mujer. Incluso hasta el año 1990, la ley establecía obligatoriamente que los menores de 7 años se tenían que quedar con la madre. A partir de los años 2000, empieza en España la gente a solicitar, a demandar la custodia compartida. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasamos de un país en el que la mujer cada vez se va incorporando más al mercado de trabajo, lo que hace que el hombre tenga que participar en la casa, tenga que ocuparse de los hijos, tenga que empezar a llevarlos al colegio, tenga que empezar a ir a hablar con el tutor, tenga que estar en el día a día de su niño. Entonces se encuentra, de momento, que cuando se produce la ruptura del vínculo matrimonial o de la pareja, se encuentra completamente relegado. Y ahí empieza a demandarse que la guarda y custodia compartida. En base a esta sentir social, a la realidad social que existe en este momento, el legislador cambia el Código Civil, el artículo 92 del Código Civil, por una ley del año 2005, la ley 15/2005 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil, de 8 de julio, y en esa ley introduce la guarda y custodia compartida. Y dice, se podrá solicitar por ambos cónyuges de común acuerdo o por ambos progenitores de común acuerdo. Y en el caso de que lo solicite uno y en el curso del procedimiento el otro estuviera de acuerdo, también. Habrá que oírse al Ministerio Fiscal, habrá que oírse al equipo psicosotécnico, habrá que ver las relaciones entre los padres que existen y las relaciones con los hijos. Excepcionalmente, dice, cuando no hay acuerdo en las separaciones o divorcios contenciosos, que cuando no haya acuerdo, podrá solicitarlo uno de ellos, concederse si lo solicita uno de ellos y con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Este requisito del informe favorable del Ministerio Fiscal, en el año 2012, por una sentencia de 17 de octubre del Tribunal Constitucional, fue suprimido. Ya no, se consideró que era inconstitucional si uno de los cónyuges lo quería, que hiciera falta que el Ministerio Fiscal dijera sí, procede, yo estoy de acuerdo en que se dé a esta pareja que tengan los dos la guarda y custodia compartida de los hijos. Como la ley hablaba de excepcionalmente, pues tengo que decir que en la práctica a los tribunales nos costaba ir aplicando la guarda y custodia compartida. Primero porque tampoco se pedía mucho, al principio la gente, como venía de una época en la que no se solicitaba la guarda y custodia compartida, porque no se daba, porque normalmente era la madre a quien se le concedía, salvo que hubiese alguna razón muy excepcional, por ejemplo que hubiera sido ella la que se hubiese marchado del hogar familiar, tuviera un problema psiquiátrico, tuviera un problema de alcoholismo, entonces en esos casos sí que se daba al padre, pero si no, la generalidad era que se le otorgaba a la madre, pues se venía pidiendo muy poco. Y cuando se pedía, pues a pesar de estar ya la reforma del artículo 92, pues cuando se pedía, los jueces, tengo que hacer una crítica hacia nosotros, acudíamos mucho a la estabilidad del menor. Bueno, cuando hay un procedimiento de separación o divorcio,
Cuando hay un procedimiento de separación o divorcio, va precedido de medidas provisionalísimas, como ustedes saben, o medidas coetáneas, o hasta llegar a las medidas definitivas. Pues como se habían dictado medidas provisionalísimas o las coetáneas, hasta que se llegaba a la sentencia definitiva, pues los menores estaban con la madre. Entonces dices, bueno, como ya está muy estabilizada la situación, como la madre lo está haciendo muy bien, pues ¿para qué vamos a cambiar la guardia y custodia, cambiar el tipo de guardia y custodia? Pero he ahí que en toda esta polémica viene el Tribunal Supremo y dicta una sentencia el 29 de abril de 2013 y dice, no, señores, no. Esto no es excepcional, esto tiene que ser la norma general. Ustedes tienen que dar la guardia y custodia compartida porque facilita la integración de los menores en la vida de los dos progenitores, porque no hay que cuestionar la idoneidad de los progenitores, porque se evita el sentimiento de pérdida, porque, por supuesto, hay que velar por el interés superior del menor. Y cuando el interés superior del menor dice que para él es beneficioso optar por la guarda y custodia y no perder la relación de efectiva convivencia con ambos progenitores, ustedes tienen que darlo. Incluso en algunas sentencias el Tribunal Supremo recrimina a las audiencias provinciales que no lo estaban dando. Por eso en este momento prácticamente se está concediendo la guardia y custodia compartida. Y muy brevemente decirles que, bueno, para dar la guardia y custodia compartida, lo que hace falta es que haya una relación de mutuo respeto entre los progenitores. No se puede dar la guardia y custodia compartida cuando la situación es inviable entre los progenitores. Se necesita unas posibilidades de que puedan hablar, de que puedan dialogar. No se hace falta que tengan una relación maravillosa, no, sino que sean capaces de hablar de aquellos temas que atañen especialmente a sus hijos, a las cuestiones del día a día de sus hijos, porque claro, al estar con uno y con otro, tienen que comunicarse necesariamente. Pero el Tribunal Supremo ha dicho que las situaciones de crisis que se producen en el momento mismo de la ruptura no es causa para denegar la guardia y custodia. Otra cosa distinta es la situación de violencia doméstica, que en ese caso, claro, no se puede dar una guardia y custodia compartida. Es necesario la proximidad de los domicilios. Para dar la guardia y custodia compartida no se puede dar a un niño que la madre vive aquí y el padre vive en Madrid. Tiene que estar cerca. Se nos ha propuesto, dice, bueno, pues como está lejos, por años, que un año la tenga un año y otro año. Bueno, es muy complicado porque hay distintos, incluso en España tenemos distintas comunidades autónomas con distintos sistemas de escolarización, con distintos programas de estudios. Entonces, el menor, su interés superior requiere que tenga una estabilización, que cada año no puede cambiar de centro, no puede cambiar de colegio, no puede cambiar de amigos, no puede cambiar de entorno, del entorno Entonces entendemos que tiene que haber una distancia mínima. Nosotros sí que lo estamos coincidiendo, no exactamente en la ciudad de León, cuando hay una distancia en pueblos de un progenitor y otro en la ciudad. Bueno, si entendemos que no supone un grave perjuicio para que el menor pueda asistir al centro escolar, pues lo estamos coincidiendo. ¿Cómo repartimos los tiempos? Lo habitual viene siendo por semanas. Una semana con uno y otra semana con otro. Los periodos vacacionales, pues la mitad de Navidad, Semana Santa y verano. ¿Y cómo afecta la guardia y custodia a los pronunciamientos de tipo económico que debe llevar la sentencia? Bueno, en cuanto a la vivienda, que es el gran caballo de batalla en muchas ocasiones. Cuando la guardia y custodia se atribuye a uno de los progenitores, el interés más necesitado de protección es el menor, la vivienda se le otorgaba al cónyuge. ¿Qué pasa ahora? Claro, podemos decir el interés más necesitado de protección es el menor, luego la vivienda, que se quede el menor y que los padres vengan cada semana a la vivienda. Pero claro, no todas las economías están en condiciones de poder soportar 3 hogares familiares. Por lo tanto, lo que se está haciendo, ¿qué se está haciendo? Cuando la vivienda es cuando la situación económica de uno y otro progenitor es similares, pues y la vivienda es de uno de los progenitores, se deja a disposición del progenitor, que es el titular de la vivienda, el que tiene la propiedad. Cuando es de un tercero, como en muchos casos sucede, que es de los abuelos, a disposición de los abuelos. Y que cada cónyuge o cada progenitor se busque una nueva vivienda en la que va a estar con sus hijos la semana que le corresponde, o el tiempo que le corresponda. En el supuesto de que la vivienda sea de ambos, que el régimen económico matrimonial sea la sociedad de gananciales, pues lo que se hace es que que queda a disposición de la liquidación de la sociedad de gananciales para que se venda o cada uno de los cónyuges o que hagan lo que consideren oportuno, o que incluso si en la liquidación se la otorgan a uno de ellos, pues perfecto. Cuando la situación económica no es similar,
no me queda mucho. No queda Cuando la situación económica no es muy similar, la de uno y otro progenitor, entonces, como hay que velar por el interés del menor, pues entonces la vivienda sí que se le otorga en ese caso al cónyuge que tiene una situación económica complicada para que continúe viviendo con el progenitor. En cuanto a la pensión de alimentos en estos casos, ¿qué es lo que venimos haciendo? Pues en estos casos lo habitual es que los gastos ordinarios son por mitad, los extraordinarios al 50% y también puede suceder que la situación económica de los cónyuges no esté equilibrada, que uno de ellos esté en paro, que esté con la ayuda social. Entonces, en este caso sí que establecemos una pensión de alimentos para equilibrar que cuando el menor esté con aquellos de los progenitores que tiene peor situación económica pueda estar en una situación equiparable a la que tiene cuando está con el otro cónyuge. Y como voy tan deprisa y tengo tan poco tiempo, pues decir que el tribunal, este cambio jurisprudencial que ha dado lugar a la aplicación de la guardia y custodia compartida, se está tomando en consideración para admitir las demandas de modificación de medidas. Es decir, gente que incluso habían hecho el divorcio o la separación de mutuo acuerdo con un convenio regulador, pues ahora por el cambio jurisprudencial están pidiendo la modificación para que se les conceda la guardia y custodia compartida y se está admitiendo como una causa para admitir el incidente de modificación de medidas. Y decir que únicamente, claro, cuando hay un supuesto de violencia de género, cuando uno de los cónyuges ha atentado contra la vida, integridad física, libertad del otro, integridad sexual, pues no se puede conceder la guarda y custodia. Y lo mismo compartida, lo mismo en los supuestos de violencia, cuando hay una violencia doméstica, porque la ley de protección del menor dice que tiene derecho a desarrollar su vida en un entorno libre de violencia y, por supuesto, hay que proteger la integridad. Y si cuando ha habido un delito de estas características, pues no se puede conceder la guardia y custodia compartida. Sí se está admitiendo la posibilidad de pedir la modificación de medidas cuando en el curso del procedimiento de separación o de divorcio había abierto un procedimiento penal por un tema de violencia de género y el cónyuge que está acusado obtiene una sentencia absolutoria. Entonces, cuando ha obtenido la sentencia absolutoria, sí puede pedir y se está admitiendo la licencia de modificación de medidas, y cuando se ve que no ha habido estas acusaciones, que estos hechos de lo que se le acusaban no eran ciertos y ha sido absuelto o el procedimiento no ha llegado adelante, pues entonces se admite licencia de modificación de medidas y se está concediendo la custodia compartida. Decir únicamente, muy rápidamente, que en estos procedimientos de familia lo que tenemos es mucha más libertad probatoria, que en estos procedimientos de familia se puede introducir prueba en cualquier momento del procedimiento y que en la audiencia provincial, cuando vemos estos procedimientos de familia, en todos aquellos que hay menores e incapacitados, volvemos a reproducir las pruebas, volvemos a explorar los menores y luego con el expediente digital que tenemos, la audiencia tiene facultad de visionar todo el procedimiento y de hecho nosotros, no facultad, obligación, porque nosotros al resolver, claro, a veces no entramos a resolver, no nos plantean en el recurso todas las cuestiones que se han planteado en primera instancia, pero para resolver aquellas cuestiones que nos atañen, que son el objeto del recurso, nosotros tenemos que entrar a ver el expediente digital y les puedo asegurar que entramos, lo vemos y visionamos el juicio, la grabación del juicio que se ha hecho en primera instancia, al margen de que cuando son menores mayores de 12 años, tenemos la obligación siempre de explorarles y si son menores y tienen suficiente juicio también. Y en los supuestos que estuviéramos que atañen a temas relacionados con la capacidad de las personas, tenemos que también explorar y en ese tipo de procedimientos volver a practicar toda la prueba. Como tengo tan poco tiempo, les digo muchísimas más cosas, pero antes de que me vuelvan a llamar la atención, pues nada, lo siento y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tu comprensión de la premura. Pasamos la palabra a Carlos Texidor, que tendrá sus 15 minutos, nos va a regalar sus 15 minutos de algunas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor doctor Amos Grajales y al profesor doctor Juan Antonio García Amado la invitación a esta tercera edición del Seminario Iberoamericano, por supuesto,
hago extensiva mis agradecimientos a toda la comisión organizadora de dicho evento. En segundo lugar, para mí es un auténtico privilegio contar con un auditorio de tanta calidad y de tal talla intelectual. ¿De qué les voy a hablar? Ya entrando en materia, puesto que el tiempo escasea, desgraciadamente. Les quiero hablar de los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué son los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia? Pues lo primero que tendría que contarles, que reflexionar con ustedes, es la normativa que lo regula. Dentro del proceso de modernización de la jurisdicción civil, que empezó con la Ley 1/2000, es decir, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el siguiente paso, 15 años después, fue promulgar la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015. Esta ley, aparte de derogar algunos artículos muy importantes dentro de la legislación del notariado o de la legislación del registro, asigna a los jueces y letrados de Administración de Justicia, los antiguamente llamados secretarios judiciales, los expedientes de jurisdicción voluntaria. A los notarios, como bien ha dicho su señoría antes, se les asigna, gracias a esta ley, que puedan casar, que puedan otorgar divorcio, y en este caso esta normativa pues provoca, como les he indicado, unas ciertas derogaciones de algunas de las leyes que no podemos entrar en rigor o en detenimiento. ¿Cómo está estructurada esta ley? Esta ley son 8 títulos con diversos capítulos, y el tercer título es el título que se llama Expedientes de Jurisdicción Voluntaria en temática familiar, en temas familiares. Dentro de este título nos encontramos con 3 capítulos. Uno de ellos serían los impedimentos matrimoniales, otro el relativo a la patria potestad y el último relativo a la administración de los bienes gananciales. El legislador, cuando promulga esta ley, lo que busca es acercar al ciudadano de una manera sencilla y eficaz la justicia. En este caso, cualquier ciudadano que quiera interponer un expediente de jurisdicción voluntaria puede descargarse del Consejo General del Poder Judicial unos impresos formalizados o puede acudir a los juzgados. No es preceptiva la labor, en muchos de ellos, de estos expedientes, del abogado o del procurador. No deja de ser curioso porque cuando alguien un solicitante interpone un expediente de jurisdicción voluntaria, si se opone la otra persona, la misma normativa dice que será preceptivo un abogado. ¿Qué casos se pueden subsumir dentro de esta normativa? O creo que les puede ayudar a entenderlo. Pues imagínense 2 progenitores A y B que están divorciados. Tienen un hijo, una hija, C. Uno de ellos decide o quiere que su hijo haga la comunión, el sacramento de la comunión, y el otro de ellos decide que no quiere que se haga el sacramento de la comunión. Se puede interponer un expediente de jurisdicción voluntaria por patria potestad y que decidan sus señorías en este caso. No nos olvidemos que se sustancia, tal y como indica el articulado de la Ley 15/2015, por los trámites del juicio verbal, y en las comparecencias hay incluso recursos de reposición, o se pueden hacer recursos de reposición por parte de los interesados. Otro ejemplo, imagínense ustedes un matrimonio aparentemente bien avenido que tiene un régimen económico, pues su régimen económico es la sociedad de gananciales, pero no se ponen de acuerdo en cómo regir esos bienes gananciales. Se puede interponer un expediente de jurisdicción voluntaria y, en este caso, de administración de los bienes gananciales. Debe ser, y permítanme la licencia, muy duro llegar al lecho conyugal y preguntarle a tu mujer o a tu marido: ¿has interpuesto el expediente, Pepito? Sí, lo he interpuesto. ¿Y tú te has opuesto? Sí. ¿Y qué ha dicho el letrado? Debe ser realmente duro el no poder tener a lo mejor esa complicidad para unos bienes comunes, poder administrarlos y judicializarlo. Todo esto me lleva a unas reflexiones que quiero compartir con todos ustedes. En 2018, en diciembre, el Congreso de Abogados de Familia de España indicó que se está judicializando en exceso las decisiones de los progenitores. Les doy algunos datos. En la Comunidad de Madrid han ingresado en el año 2018 17.538 expedientes de jurisdicción voluntaria. En Castilla y León han ingresado 8.300. Teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid hay 18 juzgados, especialización familia, y en el Partido Judicial de Madrid
14 juzgados de especialización de familia, con que sumemos y restemos, podemos ver la cantidad de trabajo que tienen sus señorías. Creo que todos tenemos una labor pedagógica, todos los operadores jurídicos tenemos que hacer entender a la ciudadanía que podemos tener discusiones con nuestras parejas, podemos tener problemáticas, pero que no se puede judicializar todo. Tal vez habría que buscar otros instrumentos. Yo no soy quien para decirlos, pero pueden ser a lo mejor la mediación, las conciliaciones, como se aplican en otros países del entorno. Si no aplicamos bien esas leyes de mediación o de conciliación que tenemos o no queremos aplicarlas, tal vez habría que dotar de más medios a la Administración de Justicia, a los jueces, a los letrados de la Administración de Justicia. Les he explicado y les he dado el dato de 17.500 expedientes de jurisdicción voluntaria en la Comunidad de Madrid. Para que tengan otro dato, los divorcios contenciosos fueron 5.500, las nulidades 13, los divorcios no contenciosos 5.000. Miren los datos. Creo que hay muchas veces que los progenitores, o las personas, o los ciudadanos, han entendido la normativa, pero también, por otro lado, han entendido que pueden acceder, han judicializado en exceso. Decían en el Congreso de Abogacía de España, de abogados de familia de España, que si se quería que sus señorías fueran el tercer progenitor dentro de la relación. Claro, si cada vez que tenemos una problemática acudimos a sus señorías, señoría, es que mi hijo quiere dar clases de karate. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que el juez al final pues va a terminar dirigiendo algo que personalmente creo que se puede hablar, se puede discutir de otra manera. Me van a permitir la licencia de decirles que yo creo que muchas veces el sentido menos común es el sentido común. Muchas veces exigimos a representantes o personas de nuestro entorno que tienen que sentarse y hablar. Y si nosotros mismos, en una pareja, no podemos hablar entre nosotros, aunque haya habido una ruptura, estoy generalizando, por supuesto, aunque haya habido una ruptura, aunque haya habido... Pero hay unos hijos menores. Hace poco, un menor, y por ser práctico, y por explorarles mi práctica, me comentaba que no entendía por qué discutían sus padres divorciados. Él no quería hacer la comunión. Y sus padres decían, uno de ellos que sí y el otro que no. Él no quería hacerla. Otro menor me dijo que él no quería ir a Euro Disney a ver a Pluto, que Pluto le gustaría a su padre, que a él le gustaba Superman, que estaba a 30 kilómetros de su ciudad, que por qué tenía que ir a ver a Pluto. Pues verdaderamente a lo mejor tendremos que plantearnos que de vez en cuando a los menores, que nos pensamos muchas veces que no se enteran, de 9 años, decirle, ¿tú qué opinas? Yo no digo que se tenga que dar siempre y se tenga que pedirle la opinión al menor, pero que hay casos determinados que pues, no dejan de sorprenderme. Los abogados tenemos mucho que decir en esta materia. Yo me considero un coadyuvante de la justicia y por tanto, cuando alguien me habla de los jueces de familia, yo simplemente le remito a los datos del Consejo General de Poder Judicial y le pregunto si es capaz de tener más de 300 asuntos al año. Yo no lo soy. Por otro lado, el artículo 12 de nuestro Código Deontológico de la Abogacía, la última versión es de marzo del 2019, que la promulgó el Consejo General de los Abogados Españoles, indica claramente que los abogados, si buenamente pueden, antes de un contencioso, tendrán que conciliar. Pero este artículo, el 12.1, no está recién promulgado, lleva muchos años en el Código Deontológico de los Abogados. Estas son las reflexiones que les planteo y como quiero que sea un debate ameno, una charla amena, pues espero haberles transmitido algunas de mis inquietudes. Muchísimas gracias a todos por su atenta escucha. Excelente las dos exposiciones, les agradecemos mucho. Gracias por ajustarse al escaso tiempo. Abrimos a preguntas. Bien, tenemos
5 o 6 preguntas. Perfecto. 7 preguntas y ahí vamos a cerrar. Me gusta esto de ser censor. Nunca había sentido esa sensación. Sí. Sí, comienzo yo. Sí, la doctora es de Argentina. Sí. Para la doctora Pilar, una duda que me quedó del principio de la exposición, quizás se escuche mal. ¿La única posibilidad de divorcio incausado es por mutuo acuerdo? No, a lo mejor es que... Sí, Y la otra es, ¿el deber de fidelidad aquí es un deber legal? Bien. Bien. Y para el doctor Texeiro, que me encantaría, en vez de ser jueza de familia allá, ser jueza de familia acá. Porque allá como mínimo en violencia entran 200 al mes. Violencia familiar, que es una de las materias. O sea que estaría bárbaro, me encantaría vivir acá. Además de por eso, por muchas otras cosas. Pilar, responde. No, vamos a ver, a lo mejor porque como hay bastante prisa, pues no lo he expuesto bien. Vamos a ver, el divorcio o la separación no tiene causas en España. Es decir, transcurrido 3 meses de la celebración del matrimonio, cualquiera de ellos lo puede solicitar, bien de común acuerdo o bien sin común acuerdo. Lo que pasa es que si es de común acuerdo, se aporta un convenio regulador que, como digo, ahora se puede resuelve el secretario judicial y lo aprueba si no hay hijos menores de edad o ante el notario. Una escritura notarial en la que fijan las consecuencias o regulan los efectos de esa separación o ese divorcio. En la escritura notarial prestan el consentimiento allí, ambos se ratifican, por así decirlo, y ya están divorciados o separados. Si hay hijos, entonces es el juez. Menores de edad lo tiene que hacer el juez. Y si no hay, y si quieren divorciarse uno y el otro no quiere, porque no está de acuerdo y quiere seguir, entonces el divorcio es contencioso y ya es un procedimiento ante el juzgado que una de las partes, la que quiere divorciarse, presenta la demanda de separación o de divorcio con una propuesta de las medidas que quiere en cuanto a patria potestad de los hijos, un régimen de guarda y custodia, visitas, alimentos, pensiones compensatorias, uso de la vivienda familiar, liquidación de la sociedad de gananciales, o sea, todo ahí, que luego ya es contencioso, la otra parte viene, se opone, se practican todas las pruebas que se consideran pertinentes y oportunas y al final interviene el Ministerio Fiscal, si hay hijos, y al final se dicta la sentencia. Bien. Perfecto. Sí, perdón, ¿una acotación? Sí, respecto a el enunciado de la doctora, absolutamente de acuerdo con usted. Efectivamente, yo soy un firme defensor que creo que hay que dotar de más medios a nuestros juzgados, a nuestros jueces y magistrados, lo diré siempre, y si no les dotamos de esos medios, entonces como ciudadanos muchas veces no podemos exigir rapidez y no podemos exigir muchas cosas de las que exigimos. Si no queremos eso, lo que tenemos que dotarnos es de una ley a lo mejor de mediación o de conciliación efectiva, pero lo que no puede ser es descargar todos los males sobre los jueces y magistrados. Bien. Por favor, la doctora de Argentina. Yo ejerzo la profesión, hago derecho de familia igual que el colega. En la Argentina funciona excelentemente la mediación familiar y eso ha bajado el nivel de litigiosidad en forma increíble. Pero a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, no a nivel provincial. La pregunta, por favor. La pregunta concreta es, quiero saber qué protección hay a las aranceles como abogados en derecho de familia. Y a su vez, porque nosotros tenemos limitaciones, y a su vez a la doctora Pilar, quiero preguntarle si funciona, porque tienen incidentes, no tienen formado incidentes por cuestiones de familia, sino que todo está integrado en la realidad. Entendí que alimentos, compensación, liquidación de bienes, todo en un mismo proceso. En el procedimiento inicial sí. Bien. Después hay incidentes de modificación de medidas que pueden afectar solamente a cada una de las cosas. Puede ser un incidente que afecte a la pensión compensatoria, a la pensión de alimentos, a la guardia y custodia, pero inicialmente, cuando se plantea la demanda, ahí se resuelve todo. Por ejemplo, la pensión compensatoria, si no se pide en la demanda de separación y divorcio y no se acuerda en ese momento en la sentencia, posteriormente no se puede solicitar. O sea, hay que resolverlo en el procedimiento principal, por así decirlo. De todas maneras, hay otros procedimientos previos que son
las medidas provisionalísimas, las coetáneas, hasta que se llega a las definitivas. Y en las definitivas es donde se fija todo. A veces simplemente en las definitivas se ratifica lo que ya se acordó en las provisionales, porque las partes dicen estamos de acuerdo, o en las provisionalísimas, ¿no? Pero hay que resolverlo ahí, no hay un incidente aparte. Con la separación y el divorcio se regulan al mismo tiempo en la sentencia los efectos derivados de la nueva situación que se produce a partir de la ruptura del vínculo matrimonial o de simplemente la separación. Gracias. Respecto a la pregunta de la colega sobre los aranceles, nosotros los abogados desde la promulgación de la ley Ómnibus del año 2009 somos una profesión absolutamente liberal. Antes sí teníamos unos aranceles obligatorios y antes sí teníamos que en las minutas estipularlas o los estipulábamos conforme a los criterios orientadores del Colegio de Abogados al cual perteneciéramos. Cuando se liberalizó absolutamente la profesión, lo que se produjo es que cada abogado puede libremente cobrar en función de sus horas. Bien. Y en cuanto a la mediación, la mediación en España es muy incipiente, está empezando. En derecho laboral se empieza a utilizar bastante y se pretende introducir en el derecho de familia. Pero hasta en este momento se les ofrece a las partes la posibilidad, y si ninguna de las partes quiere, es inviable hacerlo. No es como algo, no está todavía legislado o establecido de modo y manera que diga, bueno, pues mire, con carácter previo antes de ir al procedimiento de separación o de divorcio, tienen ustedes que ir a la mediación, y si eso no funciona, pues no se ponen ustedes de acuerdo y tal, no está. Se les está un poco en pañales, a nivel experimental, dándoles la opción. De hecho, nosotros en la audiencia, yo solamente recuerdo un caso que se les ofreció la posibilidad porque parecía que podía ser conveniente, y una de las partes se presentó el escrito oponiéndose, y además bastante airadamente, diciendo que ellos consideraban que cuando ya estaban en esas... El letrado fue un poco sí, dijo que bueno, que ellos ya, que si lo hubieran querido hacer ya lo hubieran hecho, que estaban ya en la audiencia ya en la apelación, y que no era el momento para proponerlo. O sea, claro, si las partes no quieren, ya. Gracias. Miguel Carbonell, de México y del mundo, diría yo, ¿no? Para la magistrada Pilar, Sí. sobre pensión de alimentos, Sí. Preguntarle sobre la fórmula del cálculo, porque nos dijo el monto entre Sí. 150 y 300. Más o menos, yo le digo. La pregunta concreta sería, ¿tomarían en cuenta o eventualmente se toman en cuenta porcentajes de ingreso? Sí, es fundamental. Tenemos unos porcentajes de por supuesto, lo que gana cada uno de los progenitores. Y para ayudarnos, el Consejo General del Poder Judicial, en la base de datos, en la página del Consejo, nos tiene un programa en el cual nosotros metemos los datos, custodia monoparental, custodia tal, ingresos del custodio, ingresos del no custodio, localidad, provincia, localidad y pueblo, o sea, no ya, por ejemplo, Madrid, dentro de Madrid si viven en Móstoles, o sea, que varían tal, y con esos cálculos nos sale lo que la cantidad que sería, ¿no? Es aproximado, no es vinculante, pero sí que lo tomamos un poco como referencia. Y por supuesto, claro, es determinante lo que gana cada uno de los cónyuges, y no es lo mismo un cónyuge que tenga 4.000 euros y 4.000, o sea, una pareja que gane los dos 4.000 euros, que una pareja que estén en paro y que estén cobrando el subsidio de desempleo o la ayuda social, que son 460 euros. Por eso digo que, claro, bueno, nos movemos en una ciudad donde pues, quizá no haya unos grandes sueldos, entonces la media de lo que nosotros manejamos aquí, me imagino que en Madrid, donde hay una capacidad económica mucho más alta, o en Barcelona, pues que sean más altas las pensiones de alimentos. Pero aquí, en esta ciudad en concreto, en el día a día, nos venimos manejando por hijo entre los 150 y 300 euros. Ahora bien, si dos están con la ayuda social, es inviable. Además, el Tribunal Supremo ha dicho que cuando uno de los progenitores, el que está obligado a pagar la pensión de alimentos, que no tiene, para su sustento vital, que no tiene medios, pues entonces que se puede incluso no imponerla o imponerla y suspenderla provisionalmente durante un periodo de tiempo hasta que mejore la situación. Es decir, que por supuesto es determinante la situación económica de ambos progenitores. Gracias por la respuesta. Las dos últimas preguntas, tres preguntas, entonces vamos a juntar tres preguntas, pues no es que no tenemos tiempo, se ha diluido, todo por culpa de García Amado.
que no está, por supuesto. Esperé que se fuera a recibir a la gente del seminario penal para decirlo, ¿no? Total, nadie se lo va a decir. Rafael López Murcia, de Honduras. Sí. La pregunta concreta, seguimos con Gabriel. ¿Sí? Muchas gracias. Y allí, la tercera pregunta, y así terminamos, ¿sí? Por favor, Rafael. Gracias, doctor. Tengo dos preguntas. Primeramente, maestra Pilar, si nos podría ilustrar un poco a lo que viene de Latinoamérica, sobre todo, ¿cuál fue el antecedente filosófico del derecho que motivó el cambio de la causal tasada, que me imagino que era lo Perdón, ¿de la qué? ¿De la? de la causal legal tasada de divorcio a la causal libre, digamos, o a la ya. Bueno, cambió eso, efectivamente. A Bien, mí me bien. llamó mucho la atención ese aspecto. Sí, bueno, pues ha sido un cambio... ¿Hay otra pregunta? Sí. Y la otra pregunta, Juntemos todas las al preguntas. doctor Carlos Caicedo, es en función de cuáles son o cuál es el principal obstáculo que él detecta en función de que el sistema de heterocomposición vía conciliación pueda complementar o ir desplazando con el tiempo en la prohibición voluntaria. Bien. Segunda tanda de preguntas. Van anotando, ¿no? Al doctor Caicedo, Bien. siendo que él manifestaba que no podemos delegar toda la responsabilidad en el Poder Judicial para resolver los conflictos de familia, yo quería preguntarle qué hace la colegiatura para formar a los abogados como en las técnicas de mediación y en el proceso de mediación, porque en Argentina, a partir de la formación de los que se dio en los colegios, cambió un poco el paradigma y los abogados hoy intentamos más el proceso de mediación antes de plantear un proceso judicial. Bien. Tercer pregunta y última. Doctora, una pregunta. ¿En materia de alimentos puede ser retroactivo? Bien. Bien. ¿Están todas? Ya está. Y comenzamos las respuestas breves también. Bueno, pues por la última, en materia de alimentos retroactivo, vamos a ver. Los alimentos se fijan desde el momento de la sentencia, desde el momento de las medidas provisionalísimas. Cuando se dictan las medidas provisionalísimas o las provisionales, se fija la pensión de alimentos. Y no se fija si, por ejemplo, han tardado un año en decidirse la pareja a plantear, están separados de hecho, por así decirlo, y la pareja, o sea, la madre o el padre no han solicitado las medidas provisionalísimas o las provisionales o no han planteado la demanda de separación, ese periodo no se computa para alimentos. Hace falta la resolución en la cual se fija el importe de la pensión de alimentos, ¿no? Las modificaciones, cuando hay una modificación en cuanto a la cuantía, lo que sí, las modificaciones no son hasta la fecha en que se dicta la sentencia de modificación. Normalmente, como hay medidas provisionalísimas y provisionales, ahí ya se fija la pensión y es el momento en el cual se establece la pensión. A veces también, si no hay medidas provisionalísimas y provisionales, se viene entendiendo que la pensión se establece a la fecha de la presentación de la demanda de separación o del divorcio. Más o menos es los criterios que seguimos. Y en cuanto a la otra pregunta, que era qué filosofía había movido para que realmente se dejaran de existir causas, la infidelidad, que antes el código tenía tasadas una serie de causas para establecerla. Bueno, pues yo creo que ha sido, como yo digo, siempre el derecho va detrás de la realidad social y las normas han de ser aplicadas, conforme dice el artículo 3 del Código Civil, conforme a la realidad social del momento. Y la sociedad española pues, ha ido sufriendo un gran cambio en todos estos temas. Primero hubo una gran polémica, años A, que no se quería el divorcio, después se admitió el divorcio, es como la gran polémica que ha habido en torno al aborto. La sociedad española ha evolucionado y en esa evolución se ha visto que se ha llegado a entender que no era necesario, que si los cónyuges no querían permanecer juntos, que si no querían vivir juntos, que obligarles a continuar juntos, que no tenía ningún sentido. Y que por otra parte, pues el culpabilizar a veces a uno de los cónyuges daba más problemas, generaba más insatisfacciones, generaba más enfrentamientos. Entonces, decretar la separación o el divorcio porque había habido un adulterio, porque había habido una infidelidad, pues al final se llegó a la conclusión de que no favorecía las relaciones posteriores, porque a veces las situaciones eran mucho más enfrentadas. Entonces yo creo que teniendo en cuenta todas esas situaciones, teniendo en cuenta que ya digo que la sociedad española
ha cambiado muchísimo, que hay un montón de tipos de familias, ya no es la familia tradicional, tenemos la familia monoparental, tenemos todo el movimiento, los movimientos que hay en este momento, el LGTB y todas esas historias, o sea, no es, pues se ha acomodado un poco a la realidad social el cambio del código civil, que se realiza, ese cambio en concreto se realiza por la ley 15/2005 de 8 de julio, que es cuando ya se dice, bueno, pues ya no hay ninguna causa, se acabó. Muchas gracias. Si les parece, uno las dos preguntas, porque son muy parecidas. Y respecto a voy a empezar por la segunda pregunta, la de mi colega argentino. Creo que los abogados, o cuando se formula en nuestro imaginario la palabra abogado, pensamos que es una persona que siempre está en sala o en el litigio. Es un cambio de paradigma y eso va a tardar. Es un cambio de paradigma en el cual el propio código deontológico de nuestra profesión ya indica que cuando se pueda hay que conciliar. Yo personalmente dedico mucho más tiempo a hablar con compañeros, con colegas, para intentar llegar a un acuerdo que luego ir a juicio. A mí, cuando me viene un divorcio al despacho, prefiero hablar con el colega y si no llegamos a un acuerdo, de muy buenas maneras, que lo decidan sus señorías. No pasa nada, que lo decidan sus señorías. Perfecto, para eso están. Pero vamos a intentar antes hablar y antes, ya no digo una función de mediación, sino una función de entre las dos partes, pues conseguir que entre los dos llegamos a un acuerdo que siempre considero es más beneficioso con la mayoría de partes. Creo que no hay una todavía, pero porque hay como un estigma o pensamos que los abogados solo cuando en el colectivo imaginario somos litigantes. Yo soy procesalista y me encanta la sala, pero que me encante la sala no significa que no entienda que tenga que hacer muchas más funciones y dentro de mi tiempo hay muchísimo más tiempo a lo largo del día hablando con colegas que yendo a sala, o sea, aunque vaya luego mucho. Y respecto a la pregunta de Rafael, creo que lo ha definido muy bien su señoría antes. La ley de inmigración todavía está en pañales. Estamos en un proceso, creo que, de cambio de paradigma. Bueno, agradecemos muchísimo a ambos.